Marta, Seidi, ¿qué has comido hoy? no he tenido mucho tiempo como para cocinar, entonces me he comido una cremita de calabaza que me hubiera encantado hacérmela a mí, pero la he comprado del súper y una pechuguita de pollo, todo sin gluten. Qué rica la crema de calabaza. Sí, riquísima. ¿Y tú qué has comido hoy, Seidi? Pues yo he aprovechado que no teníamos nada hasta las 10 y he salido a desayunar a mi bar de siempre, porque hay que tener un bar para desayunar. Y me he comido un bikini así, que bueno, en Madrid creo que es un mixto, le llamáis. Sí, sándwich mixto. Un sándwich mixto calentito con mucho queso y un café con leche, que además me lo ponen con una chocolatina de chocolate negro. Muy rico. Hola, queridas oyentas, y bienvenidas una vez más al podcast de las literatas. Como siempre, para las que todavía no nos conozcáis, nos vamos a presentar. Yo soy Seidi y llevo las cuentas en Instagram y YouTube de Literatur_. Y yo soy Marta y llevo las cuentas en YouTube y en Instagram de Antigona Lectora. Y bueno, para las que os hayáis quedado un poco picuetas ante nuestra introducción, deciros que ha sido una intro en homenaje a nuestras queridísimas hijas de Felipe, a las que yo me enganché por Marta. Y que, bueno, hemos querido hacerlo así porque en el episodio de hoy, que sería como nuestro Lux especial Semana Santa, vamos a hablar de, pues, cada una su obsesión particular con todo el tema de la fe, la religión y, bueno, pues no os esperéis un podcast de monjas, bueno, un poco sí, pero bueno, esperamos que os guste y nada, vamos a empezar con Marta, que nos ha traído aquí una super biografía de, bueno, su máxima obsesión en estos momentos. Sí, bueno, ya sabéis, lo he dicho muchas veces, pero soy una persona con un cerebro muy obsesivo, ¿vale? Y ahora pues estoy como en mi era medieval renacentista y también en mi era monjas, ¿vale? Entonces, pues me he obsesionado muchísimo con un personaje que es Sor Juana Inés de la Cruz, una escritora, bueno, de las más importantes escritoras del siglo XVII y del siglo de oro, del barroco. Y bueno, pues antes de empezar a hablar un poco de la figura de Sor Juana, porque al final pues creo que es importante contextualizar para entender por qué fue tan importante la figura de Sor Juana en aquel momento, os voy a hablar un poquito de pues el contexto social y político en el que ella se encontraba, ¿no? Y qué es lo que pasaba en ese siglo XVII. Vamos a viajar a la Nueva España del siglo XVII, lo que hoy conocemos como México, pero todavía bajo el dominio de la corona española. Es un mundo profundamente jerarquizado, donde la Iglesia Católica y la monarquía son los dos grandes pilares del poder, y donde prácticamente todo, la política, la educación, la moral, incluso la vida cotidiana, pasa por ellos. La sociedad está organizada en estamentos y castas. En la cúspide, los peninsulares, nacidos en España, luego los criollos, hijos de españoles nacidos en América, como será Juana Inés, y más abajo los mestizos, indígenas, personas esclavizadas de origen africano y una enorme población pobre. El acceso a los privilegios, a la tierra, al dinero, al saber, está condicionado por el origen, el linaje y, por supuesto, el género. En este contexto, el espacio del conocimiento es un espacio masculino. La universidad está reservada a los hombres y los grandes debates teológicos, filosóficos y científicos se dan en latín. En aulas, púlpitos y bibliotecas a las que pues, las mujeres no tienen un acceso formal. Si una mujer quiere leer, estudiar o escribir, tiene que hacerlo casi siempre en los márgenes, en casas particulares, en conventos o en espacios tolerados y vigilados. El siglo XVII novohispano fue un momento de intenso movimiento cultural y ahí es donde aparece el personaje de esta maravillosa mujer, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Desde muy joven se sitúa en el centro de ese mundo letrado.
pero lo hace como algo extraordinario. En una cultura en la que escriben hombres y leen hombres, ella se convierte en la escritora más importante de la época colonial. Su presencia en la corte y en el convento no rompe solo una barrera de género, sino también una barrera de clase. Es una criolla, hija ilegítima, que entra en el espacio de los poderosos gracias a su inteligencia y a su talento. Para una mujer con hambre de conocimiento, las opciones eran limitadísimas. El matrimonio significaba someterse a la autoridad de un marido, a la maternidad y al trabajo doméstico. La universidad no era una opción viable, así que, paradójicamente, el convento se convirtió en la vía más viable para estudiar. Sor Juana entra en el convento de San Jerónimo no tanto por devoción, sino como estrategia para proteger su deseo de saber y garantizarse tiempo, libros y cierta independencia dentro de los márgenes permitidos. Desde su celda, que funciona casi como un pequeño salón literario y laboratorio intelectual, Sor Juana lee, escribe, debate con clérigos e intelectuales, acumula una biblioteca enorme y hasta instrumentos científicos. Ese pequeño cuarto se convierte en un foco cultural en medio de una sociedad profundamente patriarcal donde se espera que las mujeres sean obedientes, silenciosas y devotas, no que discutan sobre teología ni filosofía. Este contexto, una colonia rígida, una iglesia hegemónica, un sistema patriarcal que excluye a las mujeres del saber, es fundamental para entender la radicalidad de su figura. Ahora que conocemos un poquito el contexto social, os presentaré a Sor Juana. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nace entre 1648 y 1651. Hay bastante controversia con respecto a la fecha exacta, aunque pues, los últimos estudios dijéramos que están más cercanos al 1651. Nace en San Miguel Nepantla, un pequeño pueblo al sureste de la Ciudad de México. Es hija ilegítima de Isabel Ramírez de Santillana, una mujer criolla, y de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, un capitán de origen vasco. Pasó su infancia en la hacienda de su abuelo, donde aprendió náhuatl con los habitantes del lugar, aprendió a leer y a escribir a los 3 años, al tomar lecciones con su hermana mayor a escondidas de su madre. Pronto descubrió la biblioteca de su abuelo y se aficionó a los libros. Era una niña con una curiosidad desbordante. Muy pronto empezó a leer todo lo que le caía en sus manos, desde autores clásicos de la antigüedad hasta tratados de teología, pasando por la filosofía y las letras más prestigiosas de su tiempo. Su deseo de aprender era tan grande que llegó a plantear a su madre una solución desesperada para esquivar la prohibición de estudiar. Le pidió que la dejara ir a la universidad disfrazada de hombre, porque era la única manera de acceder a esas aulas vetadas a las mujeres. Se cuenta que cuando no lograba memorizar bien una lección, se cortaba un mechón de cabello como castigo, convencida de que no tenía sentido lucir una cabeza adornada si por dentro no estaba llena de ideas. Entre los 8 y los 9 años ya gana un premio por una loa que compone en honor al Santísimo Sacramento, una especie de poema devoto que se recita en celebraciones religiosas. Tras el fallecimiento de su abuelo, Juana se fue a vivir con sus tíos maternos a la Ciudad de México. Allí su fama de niña prodigio empieza a extenderse entre las familias nobles. En 1664, con apenas 13 años, llega a la corte virreinal del marqués de Mancera, Antonio Sebastián de Toledo, como dama de compañía de la virreina Leonor Carreto. Se cuenta que, por instrucciones del virrey, un grupo de sabios humanistas la evaluaron y la joven superó el examen en excelentes condiciones. Se dicen que fueron 42 hombres y este episodio la consagra como la 10ª musa, una criolla bastarda de 13 años que humilla a doctores y teólogos en la sala del Palacio Virreinal. Es su entrada triunfal al mundo de las letras, protegida por la virreina, que queda fascinada con su talento. A finales de 1666, el padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, nota su rechazo al matrimonio y le sugiere entrar como religiosa. Tras un intento fallido con las carmelitas, cuya regla estricta la enferma, ingresa en 1669 en San Jerónimo, con celda de 2 pisos y sirvientas.
La orden le permite estudiar, escribir, organizar tertulias y tener visitas como las de Leonor Carreto, con la que mantiene la amistad hasta la muerte de la virreina. Tras la sustitución de los virreyes, se le encomendó la confección del arco triunfal que adornaría la entrada de los virreyes a la capital, para lo que escribió su famoso Neptuno alegórico. Impresionó gratamente a los virreyes, quienes le ofrecieron su protección y amistad, especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes, quien fue muy cercana a ella. La virreina poseía un retrato de la monja y un anillo que ésta le había regalado, y a su partida llevó los textos de Sor Juana a España para que se imprimieran. Voy a hacer una pausa aquí porque tengo este libro maravilloso, que es muy bonito, editado por Casimiro Parker. Es sobre la poesía de Sor Juana. Se rumorea que María Luisa y Sor Juana tuvieron un romance, que bueno, o sea, es algo que a mí me fascina también, pero que no creo que sea como lo más interesante de este personaje, ¿no? Y entonces ella le escribe poemas como: yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. Entonces tiene un montón de poemitas, pues divina Lisi mía, perdona si me atrevo a llamarte así, cuando aún de ser tuya el nombre no merezco. O sea, por favor, fantasía máxima estas señoras. Esa versión al matrimonio ya sabemos por qué era. Total. Entonces, bueno, estos serían como los años dorados, ¿no? La producción de Sor Juana es inmensa. Escribió versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales como El Divino Narciso, El Cetro de El Cetro de José, El Mártir del Sacramento, y 2 comedias, Los empeños de una casa y Amor es más laberinto. También sirvió como administradora del convento y realizó experimentos científicos. El problema fue que entre 1690 y 1691 estalla el conflicto que lo cambia todo, una disputa teológica por una crítica privada a un sermón del famoso jesuita portugués Antonio Vieira. Por encargo del virrey, Sor Juana analiza el sermón del mandato del jesuita, refutándolo con 30 objeciones lógicas y teológicas brillantes, citando Aristóteles, Santo Tomás y la Biblia en latín. Era un ejercicio privado, pero el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, lo publica con un prólogo crítico firmado como Sor Filotea de la Cruz, donde le pide abandonar las letras humanas, la filosofía y la ciencia, por las divinas. Sor Juana reacciona con la respuesta Sor Filotea de la Cruz en 1691, con 83 páginas, donde defiende su derecho intelectual y clama por la educación femenina, en la que cita ejemplos de mujeres sabias y cuestiona la autoridad masculina. Hay un fragmento, ¿no?, que dice: ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Sí, o sea, es que, bueno, la carta es increíble. Esta respuesta, Sor Filotea de la Cruz, es su gran manifiesto feminista, pero desató la ira eclesiástica y marca el principio de su declive, ¿no? A partir de ahí, si no recuerdo mal, pues a Sor Juana le hacen como retratarse de la carta o sea, la respuesta a Sor Filotea, que era al señor este, que no era Filotea ni era nadie, era un señor con ese seudónimo, y dejó de escribir, ¿no? Entonces se dedicó los últimos años de su vida a cuidar, pues, de las monjas que estaban en el convento de las Jerónimas. Y finalmente muere, a ver, porque no me he apuntado la fecha de la muerte, pero murió por tuberculosis, os lo digo ahora mismo, a ver si lo pone por aquí, porque aquí hablaba de su vida, pero sí, murió a los 43 años en 1695, víctima de la misma epidemia que acabó pocos meses antes con la vida del padre Núñez, que fue pues su confesor, ¿no?, y el confesor de los virreyes. Otro de sus, o sea, como de sus obras más representativas es el poema del sueño o Primero sueño, que se publicó en 1692. Es un libro compuesto por un único poema dividido en 3 partes de 975 versos que forman la obra cumbre de Juana Inés. Trata temas humanísticos con un ritmo lingüístico propio del barroco.
Y para cerrar un poco, y luego pues os cuento por qué he traído, quiero leeros como un fragmento de uno de sus versos como más conocidos, en el que arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo diligencia. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. O sea, bueno, es que era, de verdad, estoy fascinada con esta señora porque me parece que pues en la época en la que vivió, ¿no? Con toda esa prohibición para poder estudiar, para acceder a los estudios, que era una mente, o sea, prodigiosa, una niña que aprende a leer sola, aprende latín, nahual, o sea, que se defiende en muchísimas áreas, que lo demuestra, que es examinada además por 42 hombres allí en un salón y, vamos, les da pal pelo a todos, o sea, me parece un personaje importantísimo. Y creo que es importante rescatarla y que se hable de ella porque, bueno, pues yo creo que sería una de las primeras, bueno, no de las primeras porque estaba Safo y otras más, pero una de las primeras mujeres poetas, ¿no? Con tantísima relevancia, a la que se la comparaba con Góngora, ¿no? De aquí del siglo XVII. Y bueno, pues es verdad que se ha ido rescatando cada vez más la figura de Sor Juana y a día de hoy pues sabemos quién es y demás, pero ha sido un personaje muy desconocido hasta, bueno, hasta los últimos años, ¿no? Quiero recomendar también una serie que, bueno, es telenovela total, ¿vale? Está en YouTube y se llama Juana Inés. Y, bueno, aunque hay partes que están como ficcionadas un poco porque dice que ella entra a formar parte de la corte y del palacio de la virreina, ¿no? Y como dama de compañía y luego le da clases como a la hija de ellos. Yo no sé hasta qué punto esto fue así o no, pero sí que está bien porque te pone un poco en contextos, creo que son 7 episodios y está bastante bien como para conocer la figura de Sor Juana. Luego tenéis otro librito, que este lo estoy leyendo con Natalie, de Natalie Filoloca, que es un librazo enorme, que es una biografía que bueno, es de un señor al que yo pues odio mucho, que es Octavio Paz, pero la verdad es que el libro pues está muy bien documentado, él hizo una biografía como muy extensa y en la que indagó mucho sobre el personaje de Sor Juana y por eso he decidido leerlo, porque si no, no lo hubiera leído. Así que bueno, pues yo quería traer mi obsesión monjil aquí, hablar un poco de Sor Juana y que Sor Juana pueda llegar a más casas y hogares. Además es que era guapísima. O sea, por favor, podéis verla, es que no puede ser más guapa. Yo la veo guapísima esta señora, fascinada. Con la boquita de piñón. Me encanta, con su hábito, ella tan guapa, guapísima. Me parece muy interesante, o sea, yo conocía como 4 cosas sueltas y me ha gustado mucho como esta biografía que nos has hecho. Y me parece muy interesante de este personaje y de muchas otras que muchas veces pues, las hijas de Felipe las mencionan, ¿no? Que usaron justamente una de las instituciones más patriarcales y rancias Total. de la historia de Occidente, como es la Iglesia Católica, como una salida, ¿no? A la vida doméstica, al matrimonio y, en definitiva, a ser pues, esposas y amas de casa. Fue como su puerta, ¿no? Y como su excusa de poder dedicarse a la vida más contemplativa, pero también más intelectual, poder tener creación literaria o filosófica, ¿no? Y es como curioso ver, ¿no? Como a pesar de, bueno, que se las desacreditaba o se las invisibilizaba, o como tú dices, igual son figuras que hasta no recientemente no hemos empezado a recuperar, pero que aún así tuvieron como esta importancia en su momento y dejaron esta huella. Sí, además, esto ya te lo comentaba en audios, ¿no? Yo, bueno, soy la persona más atea del mundo, estoy como en un mundo de monjas fascinada, pero estoy fascinada porque creo que también siempre se nos ha vendido un poco, ¿no?
esta idea que es cierta, ¿no? O sea, no desacredita lo que otras personas hablan, ¿no? Sobre la iglesia, la institución y cómo las mujeres vivían dentro de ella. Pero también hubo mujeres que creo que esto no se nos ha vendido, supongo porque interesa seguir perpetuando el discurso del como la mujer dócil, que acataba las normas y tal, y que hubo mujeres dentro de la institución que trataron de cambiarla, que entraron igual pues para su propio beneficio, aunque luego se encontraran como muchas trabas y que fueron, o sea, vamos, mentes prodigiosísimas. Y luego también que se saltaban un poco todas las normas y reglas que había en todas estas órdenes religiosas, ¿no? Que hacían un poco lo que a ellas les salía del higo, en plan, pues yo quiero convertir mi celda en un espacio donde pueda debatir, donde venga gente a hablar, donde discutir, ¿no? Y esto es como algo un poco impensable desde, yo creo, el imaginario colectivo, ¿no? Porque siempre las imaginamos como encerradas, con cero contacto con el exterior, ¿no? Y bueno, pues a no ser que seas monja de clausura, pues esto no es siempre así, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy ahí como un poco fascinada con todo esto que estoy descubriendo, la verdad. Mm. También que creo yo que desde el imaginario colectivo moderno vemos a veces incluso cuando miras hacia atrás, tú como que conceptualizas la iglesia desde el presentismo, ¿no? Porque que los monasterios y los conventos eran centros de generación y transmisión de la cultura, esto era así en la Edad Media. O sea, también tú tienes como la imagen de monjes de ahí pues arando el campo y rezando todo el día y de ahí no salen. Pero si hay filosofía y hay literatura hoy en día es porque estas personas la generaban y la transmitían. Entonces, es también interesante como planteártelo desde aquí de, bueno, es que tenemos una imagen que muchas veces no es y para las mujeres pues no iba a ser menos, que tenían más trabas, eso es Sí, verdad, mucho. Sí. pero es un poco también como cuando se habla de la Inquisición aquí en España, que siempre se le cuelga al San Benito a la Iglesia, y la Inquisición en España fue secular mayormente. La Iglesia muchas veces se metió para detener ejecuciones de supuestas brujas. Ya haremos un día un episodio, Sí, pero, total, muy interesante esto también. ¿sabes? Sin defender a la Sí. Iglesia, pero No, que no, a no, nunca a favor. veces... Ujú. Nunca a favor, pero sí que, o sea, creo que al final, jolín, es que estas mujeres hicieron un trabajo y creo que es importante que ese trabajo se recupere, ¿no? Sor Juana igual es una de las que más conocidas es, ¿no? Pero yo qué sé, también está Santa Teresa de Jesús, que tampoco era como un ejemplo en todo, ¿no? Pero sí que hizo cosas como muy innovadoras también, ¿no? Y de crear su propio convento, su propia orden y tratar ahí de gestionarse ellas sus cositas. Pues bueno, y luego, pues yo no puedo dejar por alto, aunque no sea lo más importante, esa relación entre María Luisa y Sor Juana, que bueno, pues fascinada con esas cartas de amor y esos versos y esos poemas. Vale, pues yo hoy os vengo a hablar de otra obsesión relacionada con la Semana Santa y tal, y no se trata de Jesucristo Superstar, que es mi máxima tradición de Semana Santa, es ver esa película. No, yo os vengo a hablar de sectas, que esto es como una especie de, bueno, igual que Marta está con Sor Juana, pues yo estoy con el tema sectas, ¿no? Me fascina mucho, seguramente ya lo sabréis. Y bueno, creo que además con todo lo que hemos estado comentando ahora, hay bastantes puntos de unión en lo que yo vengo a traeros hoy. Entonces, pues para situarnos un poco, ¿no? En plan de qué es una secta, por si hay alguna despistada que no sabría cómo definirla, me parece interesante que desde el punto de vista etimológico, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. Y esto es porque en su sentido más amplio actual entendemos por secta un grupo cerrado, normalmente aislado, ¿no? Como muy hermético, que sigue una doctrina religiosa o ideológica alejada de lo que consideraríamos normal. Que esto también, bueno, con comillas infinitas, ¿no? Porque, como ya veremos, la distinción entre secta y no secta a veces es un poco aleatoria, por Sí, decirlo de manera... Y bueno, una característica muy identificatoria de las sectas es que suelen estar lideradas por un gurú carismático que exige una devoción y dedicación absolutas por parte de sus seguidores.
Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Porque estamos hablando de una estructura jerárquica que además es completamente piramidal, lo que significa pues que suele otorgar la categoría de Dios en la tierra a su líder. Y esto, pues bueno, allana el terreno para que pasen cositas cuestionables dentro de estos grupos. Por lo que los miembros, pues, suelen sufrir daños emocionales, sociales, económicos e incluso físicos, haciendo que les sea muy difícil abandonar el grupo y que cuando se atrevan a dar el paso, pues bueno, arrastren unas secuelas de la leche. Entonces, si pensamos en sectas, pues seguramente lo primero que nos venga a la mente sean ejemplos especialmente sobresalientes en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como puede ser el caso de la familia Manson, que esto es algo de lo que ya hemos hablado bastante en este podcast a raíz de la novela Las chicas de Emma Klein que leímos en el club en diciembre y que estaba como basada un poco en la historia de este señor y su grupo de Mansonettes. Sin embargo, lo que a mí verdaderamente me interesa son esas sectas que habitan en la frontera de la legalidad y la aceptabilidad. Lo que decía antes de que, bueno, no siempre está tan clara la frontera entre qué es una secta y qué no lo es. Dicho de otro modo, me obsesionan esas sectas que a efectos legales no son consideradas como tal. Y esta es una categoría en la que entrarían el Opus Dei, sobre el cual, por cierto, os recomiendo muchísimo el documental El Minuto Heroico, que está en HBO y que, bueno, es maravilloso, lo explica todo súper bien. Y, bueno, también entraría en esta categoría la Iglesia Mormona, que es de lo que os quiero hablar hoy, que, bueno, o sea, la Iglesia Mormona y sus múltiples escisiones es que son mi heroína. O sea, yo, como si fuese droga, me trago todos los documentales sobre este tema. Entonces, para situarnos un poquito, atentas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bueno, este es el nombre oficial, ¿no? Pero para la gente de la calle, los mormones, los pesados de la Biblia bajo el brazo, ¿vale? Pues se trata de una organización religiosa de confesión cristiana restauracionista que, aunque ha establecido congregaciones en todo el mundo, pues tiene su sede en Salt Lake City, que esto es la capital de Utah. Es un estado ahí de Estados Unidos que está como, bueno, al lado de Nevada, donde Las Vegas, pues están los mormones, básicamente. Y bueno, en este estado, más del 60% de la población total es mormona. O sea, el estado en sí es como una macrosecta un poco. Bueno, aclarar que la iglesia mormona en sí, la oficial, digamos, no está clasificada como secta, es un culto más. Entonces, toda esta movida de la iglesia mormona empieza en 1830, cuando el estadounidense Joseph Smith, que es un señor también bastante cuestionable, como vamos a ver, dice que se le ha aparecido un ángel que le ha indicado que debe traducir una supuesta nueva Biblia revisada que está escrita en unas planchas de oro escondidas debajo de una piedra. Que esto parece un cuento de los hermanos Grimm, pero bueno. O la búsqueda del anillo de... Y también, por lo que sea, este ángel le da instrucciones de no enseñar esas planchas de oro a nadie. Es como de creedme. Y bueno, pues así nace la religión mormona, que prohíbe cosas guays como el vino o el café y ¿El café? defiende... El café está prohibido, tía, en la religión mormona. Sí, sí. Tú prohíbes esto porque patata y luego defiendes otras como la poligamia, que por supuesto es solo masculina. Y así como dato curioso, Joseph Smith tuvo casi 40 mujeres al momento de su muerte. No hace falta decir nada más. En vida de este primer profeta, el grupo, por lo que sea también, sufre bastante persecución por este tema de ir acaparando esposas, pero también por varios desfalcos de dinero por parte de su líder, que ya hemos dicho que era un señor un poquito así, y también tuvo tanganas varias por tierras que la Iglesia mormona consideraba que eran suyas por derecho divino, pero que sobre el papel y en el reino de los hombres, pues suyas, lo que se dice suyas, no eran. Y a ver, bueno, aquí no venimos a reírnos de las creencias de nadie, tampoco creo que nos escuche ningún mormón,
Pero mira, a mí es que esta peña siempre me ha parecido como la quinta esencia de lo norteamericano, porque ¿qué hay más yanqui que creerse el pueblo elegido para expandir su Total. doctrina por el mundo? Y están bombardeando Irán. O sea, no hace falta que os explique que esto es una actitud que persiste. Pero claro, el problema de esta creencia, que los historiadores le llaman destino manifiesto, yo le llamo delulo máximo, porque es que esto de creerte el elegido de Dios es, bueno, hay gente a la que han medicado por menos, ¿sabes? Claro, pues tú juntas esto con una organización marcadamente patriarcal y esto ha hecho, pues, de la Iglesia mormona un caldo de cultivo para prácticas y situaciones de lo más turbias a lo largo de sus casi 200 años de historia. Porque, bueno, sorpresa para nadie, ¿no? Todo este discurso de ser el pueblo elegido de Dios y sobre todo, y esto es muy importante, el hecho de que su doctrina la dicta el profeta que haya en ese momento, según sople el viento, en plan, he tenido una revelación, como su profeta original, de se me ha aparecido un ángel. Bueno, pues esto les ha servido históricamente como herramienta de legitimación de la violencia patriarcal y de control sobre el cuerpo femenino. Vaya, Sorpresa. sorpresa, vaya plot twist. Sí. Y bueno, esto es especialmente evidente en el caso de los muchos grupos fundamentalistas escindidos de la Iglesia mormona ortodoxa a partir de 1890, que es cuando el profeta de turno, que es Wilford Woodruff, tiene una revelación y decide ponerle fin a todo este tema del matrimonio plural, como le llaman ellos, ¿no? Que esto era algo pues, que ya hacía unos años que se había dictaminado como ilegal por parte del gobierno de Estados Unidos y, bueno, estaban un poco hartos de huir de la ley. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando la Iglesia mormona ortodoxa prohíbe la poligamia, es decir, ya no forma como parte de su doctrina, esto hace que mucha gente se baje del carro y se vaya con su poligamia a otra parte, ¿no? Sí, tía. Y un caso especialmente dantesco de esto es la que se conoce como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que esto, sus siglas en inglés son FLDS, ¿vale? Y eso es una comunidad fundamentalista que sigue activa a día de hoy. Que esto es muy importante, o sea, muchos de estos grupos que se escinden de la Iglesia Madre y también se escinden con señores de estos que dicen he tenido una revelación, soy un nuevo profeta y nos tenemos que ir a otro sitio a hacer las cosas diferentes. Entonces, así como apunte, el líder actual de la FLDS, que es Warren Jeffs, está ahora mismo cumpliendo condena en prisión por abuso de menores, enseguida vais a entender por qué, pero sigue dirigiendo el cotarro desde su celda. De esas cosas que es en plan, es ilegal, pero lo justo, ¿sabes? Entonces, en este grupo fundamentalista, igual que en otros, pues que también mantienen la poligamia como parte de su doctrina, el estatus de un hombre depende del número de esposas que tenga, debiendo tener por lo menos 3 para ascender al grado de máxima santidad en la otra vida. Y claro, ¿qué provoca esto? Pues que las mujeres sean vistas como ganado que se puede intercambiar como premio. Y pues cuando están listas para casarse o cuando el líder considera que lo están, pues el líder las otorga en matrimonio a quien él considera en recompensa por su lealtad o servicios. Es en plan de, mira, como has trabajado muy bien, toma, una esposa nueva. Y por supuesto, como quien parte y reparte se lleva la mejor parte, pues las chavalas que más le gustan se las adjudica él. Que Vaya este tela, señor, tía. sí, pues este señor tiene como 70 esposas o no sé cuántas ya, es que se pierde la cuenta. Uf, 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 uf. Con todo lo que esto implica a nivel legal, porque recordemos que legalmente en Estados Unidos, igual que en la mayor parte del mundo, la poligamia es ilegal. Entonces, legalmente ellos se pueden casar con una mujer y reconocer a esos hijos como legítimos. Pero todo el resto están casados sin estar casados legalmente. Es que, bueno, es una tangana impresionante. Entonces, ¿esto al final en qué se traduce? Pues cuando hablamos de poligamia en estos grupos, no estamos hablando de una comuna hippie, de todos con todos y paz y amor y tal, sino más bien de la isla de Epstein 2.0, donde una panda de señoros se casan con adolescentes, que muchas veces son menores, vestidas de Casa de la Pradera y con la cabeza comida para ser, y cito textualmente,
dóciles, rezar y obedecer. Este lema, que en inglés sería Keep Sweet, Pray and Obey, da nombre al documental donde distintas supervivientes nos cuentan cómo fue crecer y casarse y maternar en esa comunidad en la que las mujeres reciben la educación justa, porque vaya a ser que empiecen a pensar por sí mismas, y se las prepara única y exclusivamente para ser esposas y madres. Y esta educación que reciben, aparte de hacerlas más manipulables, porque viven completamente aisladas del mundo exterior, también sirve para mantenerlas atadas en corto, porque no tienen ninguna habilidad o conocimiento que vaya a permitirles sobrevivir en el mundo real si algún día decidiesen irse. Y si habéis visto el documental del Minuto Heroico que os comentaba antes sobre el Opus Dei, pues os resonará esto con las supuestas universidades del Opus que cuentan las mujeres de ese documental, donde se les enseñó básicamente tareas de cuidados pues para que fuesen las chachas sin pagar de los señoros, misión divina, ¿sabes? Esto fue por obra y gracia de Dios, tributando 0 euros en la seguridad social y sin ninguna posibilidad de convalidar los estudios. Con lo cual, las que se atrevieron a salirse de ahí, pues lo hicieron con una mano delante y otra detrás, y te tienes que buscar la vida con igual 38 años, ¿sabes? Y bueno, esto de lo que os he hablado es como una escisión de la iglesia mormona ortodoxa, ¿no? Ya que se van como a los extremos y tal. Pero no os vayáis a pensar que la iglesia mormona oficial son todos seres de luz, porque han eliminado la poligamia y que tampoco es mucho menos un paraíso de la equidad, porque su estructura sigue siendo marcadamente patriarcal y el papel de la mujer, siempre justificado, ¿no?, por la palabra de Dios, según dicen ellos, está limitado estrictamente a lo doméstico. Y bueno, así como dato, pues la mayoría de tradwives de Instagram, adivinad de qué estado son. Utah es la fábrica de tradwives. Y claro, es que en esta organización esencialmente teocrática, donde tú, siempre y cuando seas hombre, pues puedes un buen día levantarte, decir que has tenido una revelación y que eres un nuevo profeta, con todo lo que eso implica, es muy fácil que las cosas se salgan de madre. Y ahora os quiero contar súper rápido un caso que hubo en los 80, que a mí me chocó muchísimo cuando me enteré, en el que 2 hermanos de una buena familia mormona ortodoxa, o sea, se criaron dentro de la iglesia oficial, digamos, pues se pasaron al lado oscuro y acabaron ejecutando brutalmente a su cuñada, Brenda Wright Lafferty, y a su sobrina de 1 año de edad. Muy heavy esto. Entonces, Brenda era la hija de un pastor mormón, pero que tenía ideas liberales. Y por liberales entendemos que este señor creía que sus hijas tenían derecho a ser seres humanos y no floreros sumisos. Y las animó a estudiar y a tener una opinión propia y, bueno, pues a tomar sus decisiones en la vida, ¿no? Y esta chica se casa con Allen, que es miembro de la familia Lafferty, que les apodaban los Kennedy de Utah. Que, bueno, era una familia poderosa y muy conservadora, donde el patriarca ejercía su voluntad con mano de hierro, literalmente, y nadie decía nada a toda esa violencia puerta cerrada, y no tan cerrada, porque se le había visto a este señor disciplinando a su mujer y a sus hijos en público, e incluso hay la anécdota de que mató a golpes al perro de la familia delante de sus hijos, como porque se había enfadado con su mujer y tenía que darle una lección. Mira qué bien. Y todo esto ocurre dentro de una familia respetada de la Iglesia mormona ortodoxa. A eso me refiero con lo que las fronteras a veces no son muy claras. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que en un momento dado a 2 de los hermanos de Allen, que son Ron y Dan, se les quedó como light el mormonismo este que practicaba su familia. También hubo como un tema de pique interno a nivel familiar porque el patriarca ya estaba un poco chocheante y dejó como las riendas del negocio familiar y, o sea, como que pasa el testigo de patriarca a otro hermano, se sienten dejados de lado. Bueno, en fin, movidas de familia grande. Y total, pues que estos 2 señores deciden abrazar la doctrina fundamentalista que les justifica, entre otras cosas, que no paguen impuestos porque, claro, esa tierra, pues Dios se la ha cedido a ellos y, bueno, en fin, Claro. una movida. Y bueno, pues el tema este de tener más de una mujer, que es, bueno, son todo ventajas de esta doctrina, alabado sea Dios. Y es entonces cuando Brenda, su cuñada, empieza a serles una figura molesta,
porque ella, pues que había sido criada por su padre de acuerdo a los principios básicos de igualdad de género, que ya estaban bastante extendidos en el mundo occidental, estamos hablando de los 80, ¿sabes? Pues Brenda no dudó en plantarles cara a este par de fanáticos e incluso se metió por medio ayudando a sus respectivas esposas a escapar del círculo de violencia. Porque, sorpresa para nadie, habían copiado los métodos del padre y se los habían traído a sus hogares, ¿no? Pero claro, tener opiniones y agencia propias en un submundo hermético y machista, donde todos se protegen entre ellos además, pues tuvo un desenlace fatal para esta pobre mujer. En 2003, el escritor Jon Krakauer publicó un libro sobre este caso que se titula Por mandato del cielo, y este libro fue adaptado a miniserie en 2023, que la tenéis en Disney, que no tendríamos que hablar de Disney en este podcast, pero bueno, es que está ahí la serie. Y yo la vi, me gustó bastante, y sí que sé, por varios artículos que he leído, que es una serie que a la iglesia mormona ortodoxa, digamos la oficial, no le parece muy bien porque dice que no retrata lo que es la fe Claro. mormona. Que sí que es verdad que, bueno, estos dos señores se habían pasado al fundamentalismo antes de todo esto, pero se habían criado dentro de esa iglesia ortodoxa y habían justificado una serie de violencias en casa que no son tampoco justificables. Entonces, el salto de una cosa a la otra, pues yo lo veo bastante natural. Y bueno, para terminar, quiero puntualizar que tampoco sería justo decir que todos los mormones son unos machirulos dominantes y maltratadores en potencia. Porque, bueno, sin ir más lejos, el padre de Brenda Wright, la mujer de la que os acabo de hablar, pues es un ejemplo de esto, ¿no? Que dentro de la fe mormona puede haber bueno, no sé si hombres feministas, pero que al menos no vean a las mujeres pues como la chapita que me pongo, ¿no? Pero sí que es verdad que como institución e ideología se presta mucho a que se produzcan situaciones de control y violencia amparadas siempre en el paraguas de la libertad de culto de la que presume Estados Unidos. Y bueno, pues por poneros un ejemplo súper claro, la iglesia mormona es una iglesia, digamos, en la que el divorcio es motivo de excomulgación. Y que te excomulguen de la iglesia mormona no es como que te excomulguen de la iglesia católica normal y corriente, porque estamos hablando de una comunidad muy cerrada en la que, bueno, separarse de un marido maltratador implica que toda esa comunidad, que muchas veces incluye también a tu familia, te dé la espalda por completo. Y no hace falta ser un lince, pues para imaginar qué consecuencias tiene esto, ¿no? Muchas veces mujeres decidiendo quedarse de donde tendrían que pirarse. Y esto lo vemos también aquí con el Opus. Si tú te sales del Opus, muy bien que tengas buenos días, pero como tu familia siga ahí dentro, olvídate de ellos. Y bueno, retomando un poco lo que hablábamos antes con Marta acerca de los conventos y tal, al final el problema un poco acaba siendo el mismo, ¿no? No es tanto que la fe o la religión en sí sean problemáticas ni sean esencialmente machistas, pero muchas veces sí lo es la interpretación, siempre en beneficio propio, que los hombres hacen de ellas. Sí, total. O sea, de hecho, creo que esto último que has dicho, ¿no? Como que lo podemos traer en la actualidad con todo el debate que está habiendo, por favor, del tema del burka, ¿no? La religión islámica, que al final no deja de ser racismo enmascarado de, bueno, supuestos actos de buena fe por parte de según qué ciudadanos que ahora están muy preocupados por los derechos fundamentales de las mujeres cuando les ha dado igual toda la vida, ¿no? Entonces, creo que no es tanto la religión en sí, sino la interpretación y cómo la religión al final ha estado, o sea, ha sido un dispositivo de poder, ¿no? Y de poder y de control histórico, y siempre ha interesado controlar los cuerpos de las mujeres. Cuando te escuchaba con el tema este, ¿no? De que de repente uno se levanta y dice yo soy líder porque he visto, ¿no? Me recordaba dos cosas. Uno, a la Mesías, esa señora haciendo así con las manos en la serie esa que yo, bueno, fascinada con Carmen Machi. Y luego, no sé si has visto un documental que había sobre el caso de la secta del Palmar de Troya aquí en España. Bueno, Esta ganó. bueno. También, o sea, un lúcido que de repente pues vio ahí filón y bueno, es que fue un caso sonadísimo, pero sonadísimo, vamos, increíble, ¿no? También como que, no sé si veía, o sea, como que Dios le hablaba o que veía apariciones, entonces la gente iba allí a llevar niños incluso como para que los sanaran, bueno, una movida loquísima.
y bueno, pues me fascina, ¿no? Cómo al final conectan todas siempre en el mismo punto, ¿no? De tíos que se ponen ahí al mando y dicen, venga, que hoy soy yo porque me ha hablado aquí Diosito y me ha dicho que vamos a hacer esto. Y cómo la Total. gente también, ¿no? O sea, es curioso, no sé si es el factor un poco como de miedo o un poco de sentirte perdido en la vida, ¿no? De buscar un sentido, algo, pero la cantidad de fieles, ¿no? Y de seguidores que hay, ¿no? Sí, sí, tía. Yo creo que tiene, también porque muchas sectas al final y muchos líderes de estos no dejan de beber como de las religiones mayoritarias, pero como a su manera, ¿no? Y entonces se aprovechan como de la fe que ya existe en las personas y la tergiversan en su propio beneficio. Y esto, por ejemplo, en el caso de la Iglesia mormona, por eso me fascina tanto, porque al final la Biblia esta de las planchas de oro es básicamente la Biblia que ya existe con algunas cosas cambiadas. Total, Pero total. claro, como el inicio de esta iglesia es justamente un señor que un día se levanta y dice, ah, voy a ser profeta, pues es que le abres la puerta que cualquiera puede hacer eso y a A cada cual todos. más zumbado. O sea, Claro, claro. Sí, sí. yo he contado una de las escisiones, pero hay otras, o sea, hay una de Kingston que también, tela marinera. Hay un caso de, es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el líder, pero también como a mediados del siglo pasado, había una secta mormona fundamentalista en no me acuerdo qué estado, se muere el padre que es el líder, los dos hermanos se disputan el liderazgo de la secta y como que se separan las dos. Y en una de ellas el líder dice de no, nosotros somos los verdaderos, vamos a hacer drills militares con metralletas y vamos a ir a cargarnos a los otros. O sea, una cosa loquísima. Y al final todo esto sale pues de como de esta creencia de que un día Dios puede elegir a un hombre siempre, por supuesto, Siempre, siempre. y tú tienes que hacer, y ya luego entran factores como el miedo y tal, ¿no? Cuando se va cerrando como el cerco de control, pero al principio creo que tiene mucho que ver como con esta creencia de germen de decir de no, es que, claro, puedes tener una revelación y Dios habla a través de ti y cómo desmontas esto realmente. Muy difícil, muy difícil. Porque también pienso como, o sea, pienso en La Mesías porque es una serie que he visto hace nada. Y pienso en ese caso, ¿no? O sea, claro, esas niñas, que además era su madre, ¿no? Quien les decía eso, que ahí también juega como ese factor de, pues de coacción un poco emocional, porque no deja de ser tu madre quien te lo dice. Y tú cómo vas a desconfiar de tu madre, ¿no? De que te está diciendo que Dios le habla. Es complicado. También el factor, ¿no? Como de aislamiento, ¿no? De no tener Mm. contacto con el exterior, que yo creo que esto pues es importante siempre en pues cualquier acción que quiera llevar cualquier pirado para controlar a la gente, ¿no? Porque si tú no puedes hablar con nadie de esto y todos los que te rodean piensan igual, pues estás dentrísimo de esa movida. Claro, al final se retroalimenta y el tema este que comentas de la Mesías, que es tu madre, es que bueno, mucha gente que acaba en estas sectas es porque ya nacen Total, ahí los padres, sí, sí, sí. y los padres lo transmiten, Mm. entonces es como muy complicado contrastar con nada, aparte del tema de decir de, bueno, igual hay gente ahí que no le acaba de parecer normal, Pero no pero puedes dice, decirlo, ¿no? no puedes Claro. decirlo y ¿cómo te vas de ahí? Es que es muy difícil si no tienes a nadie fuera. Sí, total. O sea, de pura logística, ¿cómo te vas Sí, de sí, ahí? sí. Sí, también me viene a la cabeza, aunque bueno, no creo que nos escuche nadie, pero porque claro, también hay denuncias con esto, ¿sabes? Que dicen que no son una secta, pero los testigos, ¿no? También Sí, hay sí. movidas. De hecho, creo que fue, bueno, una señora que yo amo que cuenta los true crimes maravillosos en YouTube, que es Marta, no me acuerdo su apellido, pero tiene un canal en el que, pues eso, ¿no? Ella cuenta casos mayoritariamente, bueno, de fuera, estadounidenses, ¿no? Que es casos españoles también y ella contó su experiencia porque ella era testigo, ¿no? Y fue testigo porque sus padres lo eran y cómo fue el salir de todo eso, ¿no? Todo ese proceso. Pero bueno, muy interesante. Me ha fascinado esto. Y bueno, pues esto sería el final de nuestro episodio. Antes de terminar, os quiero recordar varias cositas. La primera, bueno, que podéis seguirnos por nuestras redes sociales, tanto individuales como en el podcast. Nos habéis pedido que, bueno, voy a intentar como recopilarlo, que repitamos, que hoy no hemos hablado mucho de libros, pero que repitamos mucho los libros que hablamos porque tenéis que tomar notas así muy rápido. Entonces, aparte de subir los posts que siempre intentamos subir con los libros que mencionamos y las películas, pues hacer como una story y dejarlos fijados, a ver si así os resulta un poco más fácil la consulta.
Luego también, bueno, que tenéis la newsletter a la que os podéis unir y cada mes recibiréis pues una cartita en vuestro email. Y pues desde hace muy poquito tenemos una especie de proyectito que se llama Coffee, en el que podéis invitarnos a un cafecito que bueno, pues nos sirve a nosotras como para seguir sosteniendo este proyecto, mejorando, invertir ese dinerito que nos llega, ¿no?, en cosas para que nos podáis escuchar mejor desde vuestra casa. Y nada, pues antes de terminar, preguntarte, como siempre y es costumbre en este podcast, ¿qué estás leyendo ahora mismo, Seidi? Pues justo ayer terminé La hermana menor, que es la biografía de Silvina Ocampo, escrita por Mariana Enríquez, que me gustó muchísimo. La verdad, bueno, ya lo hemos hablado tú y yo, pero Bioy, Casares y Borges, Enamorados. enamorados, fuertísimo. Y hoy, desayunando, en una decisión muy poco inteligente, me he empezado Actos humanos de Han Kang y, bueno, estoy ya destrozada, llevo 15 páginas. Sí, a mí me gustó mucho ese libro, pero es verdad que es, bueno, desgarrador, no, lo siguiente. No, además es que pensaba que empezaría como situándote un poquito y empieza, no, en todo el meollo. Y tía, tiene una forma, o sea, no es aséptica tampoco, no es Annie Ernaux escribiendo, porque tiene ahí como esos detalles de observación, de belleza, ¿no? Pero te dice las cosas como tan directas y me gusta ese contraste entre, por ejemplo, la descripción de los cuerpos que se están ya descomponiendo esperando a que los vaya la familia a reconocer y luego como un párrafo precioso sobre la luz de la vela y es un contraste curioso, pero yo creo que va a ser duro, de leer Sí, poquito a sí, sí. poco. Vamos, dolorosísimo, muy doloroso. ¿Y tú qué estás leyendo ahora, Marta? Pues bueno, yo tengo miles de libros, o si no, pero bueno, voy a decir uno que es el de Leonor de Aquitania, porque yo en mi fiebre, pues que sigo aquí, pues leí el libro de María de Francia que editó Alta Marea hace muy poquito y ahí pues se presenta el personaje de Leonor de Aquitania, que era su madre, que también fue una figura muy potente, y en una fiebre loca pues me compré una biografía que edita Acantilado de Regine Pernot y bueno, llevo muy poco, pero de momento pues bueno, te introduce así un poquito el personaje y curiosa por conocer más a fondo a esta señora. Qué guay. Algún día haremos un episodio sobre esta señora Sí, también. sí, sí, sí. Muchas, muchas señoras que vienen. Así que bueno, pues nada, como siempre, pues recordaros que leáis, mujeres.